Hola amigos, bienvenidos a nuestro quiz matemático. Este es un espacio que ha sido pensado para resolver diversos y varios ejercicios de matemáticas, donde permitiéndole a ustedes enriquecerse y fortalecer cada vez más esas bases matemáticas que día a día nos van quedando un tanto débiles porque a veces el tiempo no se presta para que tengamos una asimilación completa de los conceptos que nos imparten en el aula. Entonces, queremos empezar hoy con el tema de progresiones aritméticas, en el cual vamos a ver cómo la fórmula para el cálculo del término enésimo y la suma de los términos de una progresión aritmética. Entonces iniciaremos con nuestro primer video trabajando o definiendo lo que es una progresión aritmética y cómo identificar en una sucesión numérica que se trata de una progresión aritmética. Entonces tenemos el siguiente ejercicio, tenemos por decir algo 4, 7, 10, 13 y así sucesivamente. Una de las preguntas que podemos responder acá es de si esta sucesión se trata o no de una progresión aritmética. Vamos a mirar. ¿Qué nos permitimos mirar? La diferencia entre cada término. Entre 7 y 4 hay una diferencia de 3. Entre 10 y 7 hay una diferencia de 3. Y entre 13 y 10 hay una diferencia de 3. Como vemos, la diferencia entre término y término es una constante. ¿Esto qué nos permite hallar? ¿O qué nos permite encontrar de qué se trata de una progresión aritmética? Ahora miremos otro ejemplo. Por decir algo, tenemos 3, tenemos 7, diríamos aquí 10, aquí por decir algo 15, 20 y así sucesivamente. Vamos a chequear a ver qué acontece o qué sucede con esta secuencia. Entre 3 y 7 vemos que hay 4, entre 10 y 7 vemos que hay 3, entre 15 y 10 vemos que hay 5, entre 20 y 15 hay 5. Como vemos, hay tres diferencias. Entre algunos términos la diferencia es 5, en otros la diferencia es 3 y en otros la diferencia es 4. Entonces, ¿esto que nos permite ver? De que esta sucesión no corresponde a una progresión aritmética, ya que no hay una constante entre cada término. A continuación, vamos a mirar la fórmula que nos permite calcular el término enésimo en una progresión aritmética. Es de anotar que todas las fórmulas que vamos a utilizar para la solución de nuestros ejercicios son el fruto de un desarrollo teórico, es el cual no es el objeto de nuestros videos. Lo que pretendemos aquí es dar herramientas que le permitan al estudiante asimilar muchos conceptos matemáticos. Entonces vamos a empezar con la fórmula del cálculo del término enésimo en una progresión aritmética. La expresión para el cálculo del término enésimo viene dada de la siguiente manera. Tenemos Fn, que es el término enésimo, que es igual a tener el primer término más n menos 1 por la diferencia. Con esta expresión podemos calcular cualquier término en una progresión aritmética. Veamos qué compone esta expresión. La compone el término que necesitamos saber, el primer término de la sucesión. Este n corresponde al número de términos y esta d corresponde a la diferencia entre término y término, que siempre debe ser una constante. Entonces, aprovechando que ya se ha rayado un poco, entonces vamos a calcular para este primer ejercicio, que como vimos es una progresión aritmética. Entonces vamos a calcular, supóngase que vamos a calcular el término número 40. Este término número 40 no se sabe qué valor va a tener, entonces vamos a tratar de averiguarlo con esta fórmula. Tenemos este otro, tenemos que el primer término de la sucesión corresponde ¿a quién? Corresponde al 4. Como nos dicen el término número 40, esto ya nos remite a pensar de que hasta el momento se trata de una sucesión que contiene 40 términos, entonces la n es igual a tener 40. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Ya vamos a utilizar la fórmula. Entonces, el término 40 de esta sucesión va a ser igual a tener ¿cuánto? El primer término, que corresponde ¿a quién? Al 4, más la n. ¿Cuántos términos serían hasta aquí? 40. Menos 1 por la diferencia entre término y término. Casi que me faltó acá escribirla. Vemos que la diferencia es de 3.
que es un elemento importante también a la hora de hacer este cálculo. Entonces, aquí sería 3. ¿Qué nos va a quedar acá? Nos va a quedar que el término 40 va a ser igual a tener 4 más 40 menos 1 quedaría 39 por 3. Luego continuamos aquí efectuando el cálculo y sería 39 por 3 nos daría 117, más 4 sería 121. Ya con esta expresión, miren que pudimos saber cuánto vale el término número 40 corresponde al 121. Continuando con el tema, entonces vamos a desarrollar otro ejercicio. Se tiene esta sucesión cuyo primer término sería el menos 4, segundo término sería el 0, segundo término que sería el tercer término que sería el 4, un cuarto término que sería el 8 y así sucesivamente hasta llegar a n. Entonces ahora vamos a calcular el valor del enésimo término. Necesitamos saber o una fórmula general que nos permita calcular el valor de cualquier término, teniendo en cuenta esta secuencia. Ahora vamos a determinar qué valor tiene la diferencia. Vemos que entre 0 y menos 4 hay una distancia de 4, entre 0 y 4 lo mismo, y entre 8 y 4 también nos encontramos que hay una distancia de 4. Entonces acá sería que la diferencia es de 4. Tenemos que el primer término de la secuencia, el f1, es igual a tener menos 4. De nuevo procedemos con la fórmula. Fn va a ser igual a tener f1 más n menos 1 por d. ¿Qué tenemos acá? Vamos a hacer las correspondientes sustituciones para hallar el término. Entonces, Fn, ¿qué es lo que queremos saber? El primer término corresponde a ¿cuánto? Vale menos 4. Tenemos aquí el n, que sería el enésimo término, menos 1 por la diferencia. ¿La diferencia es de cuánto? La diferencia es de 4. Entonces, ¿ahora qué tenemos acá? Vamos a aplicar la propiedad distributiva a derecha. Está aquí en este caso, distribuimos de la derecha hacia la izquierda y nos quedaría que el Fn va a ser igual a tener menos 4 más 4 por n, sería 4 más 4n menos 4 por 1, 4. ¿Qué podemos hacer acá? Podemos decir que Fn, el término enésimo, sería igual a tener 4n y como son cantidades de igual signo, se van a sumar 4 y 4 nos daría menos 8. Con esta expresión podemos ya proceder a calcular el valor del término 20, el término 200, el término 500, dado que es una fórmula general que está anclada a esta secuencia. Muchas gracias.